Los 7 sellos de Apocalipsis. Les propongo comenzar el estudio con el texto de Apocalipsis 4 del 1 al 6. Vamos a leerlo, lo tienen aquí en la columna de la izquierda, y vamos a ir destacando y extrayendo las ideas principales y sus elementos y colocándolos en un cuadro a la derecha de la imagen para poder retenerlos con mayor facilidad. El texto dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí tenemos una puerta abierta en el cielo, que parece ser que sea indicador de que va a haber una visión. En el versículo 2 dirá: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí tenemos en el cuadro de la derecha un trono en el cielo y alguien, uno, sentado en el trono. Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí se nos habla del aspecto de quien estaba sentado en el trono y de que alrededor del trono había un arco iris. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí destacamos que alrededor del trono había 24 tronos con 24 ancianos. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tenemos relámpagos, truenos y voces. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Tenemos que delante del trono había como un mar de cristal y había también 4 seres vivientes. Desde luego, es una descripción impresionante para los sentidos, pero no es la primera vez que aparece un texto así en la Biblia. Ahora lo que vamos a hacer es llevarnos este cuadro resumen de las ideas y los elementos del texto de Apocalipsis 4, 1 y 6 a esta otra diapositiva y vamos a compararlo con un texto del Antiguo Testamento que bien podría ser el antecedente de Apocalipsis 4. Es decir, bien podría ser un texto del Antiguo Testamento en el que Juan se inspirara para tomar de él las imágenes y el sentido de esas imágenes para describir lo que él mismo estaba viendo. Este texto del que hablo se trata de Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 28. No podemos leerlo en este contexto juntos porque es demasiado largo, pero ustedes pueden seguirlo en casa. El procedimiento es el mismo. Yo he leído el texto y he trasladado las ideas principales y sus elementos principales a un cuadro de resumen. Y vean que las coincidencias son asombrosas entre el texto de Ezequiel y el de Apocalipsis 4. Ezequiel dirá en el versículo 1 que vio el cielo abierto y entonces tuvo visiones. Lo mismo que Juan dirá que vio una puerta abierta en el cielo y entonces tuvo una visión. En el versículo 26, Ezequiel dirá que vio un trono, de la misma manera que Juan dirá que había un trono en el cielo. Ezequiel también dirá que había alguien, uno sentado en el trono, como Juan vio a uno sentado en el trono. Ezequiel hablará del aspecto del trono, mientras que Juan hablará del aspecto del que se sienta en el trono. Ezequiel nos hablará en los versículos 27 y 28 de una apariencia alrededor del trono como un resplandor que parecería un arco iris. Juan dijo que alrededor del trono había un arco iris. Acerca del que alrededor del trono había 24 tronos con 24 ancianos, Ezequiel guarda absoluto silencio. Esto lo justificaremos más adelante. En el versículo 24, Ezequiel dirá que al desplazarse el trono, esto será una idea fundamental, este es un trono que se desplaza, volveremos a esta idea, había sonido de muchedumbre, de ejércitos, voz del Omnipotente. Juan dirá que se oían relámpagos, truenos y voces.
Juan vio 7 lámparas de fuego. Esto no lo vio Ezequiel. Juan vio un mar de cristal y Ezequiel describe una expansión de cristal. Ezequiel vio 4 seres vivientes, del mismo modo que Juan vio 4 seres vivientes. De modo que vean que la coincidencia entre ambos textos es asombrosa. Es evidente que, aun relatando eventos alejados en el tiempo y eventos alejados en el espacio, ambos textos se refieren a visiones de una misma realidad. ¿Cuál es esa realidad? Ezequiel dirá que esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Y qué es semejante a la gloria de Jehová? Sino solamente la gloria de Jehová. Así que esa fue la visión de la gloria de Dios tal como él la vio. Ezequiel dice que la gloria de Dios dejó el cielo, es decir, recuerden que dijimos que aquella gloria, o sea que aquel trono, se desplazaba. Eso también lo podrán leer en Ezequiel capítulo 8, versículos 3 y 4. Ezequiel vio que la gloria de Dios dejaba el cielo donde estaba asentado aquel trono, en el lugar donde está asentado en el cielo, y se desplazaba a la tierra, a su templo en Jerusalén. Habíamos visto que la visión del trono y el cordero de Apocalipsis 4 y 5 se inicia en la época de la Odisea, la séptima iglesia. Y ahora hemos visto una visión de Ezequiel en la que la gloria de Dios se desplaza del lugar donde está el trono de Dios en el cielo a su templo en la tierra. Pero ahora vemos, además, que el cumplimiento de la visión del trono y del cordero se sitúa en el santuario de Dios en el cielo. Es decir, si nosotros seguimos la imagen y su sentido tomado del libro de Ezequiel, tenemos que entender que así como la visión es de la gloria de Dios y que va al templo a hacer algo que en el próximo tema descubriremos, ahora vemos en Apocalipsis 4 y 5 una visión que es el del trono y del cordero, y vemos que de la misma manera que en Ezequiel la gloria de Dios, que es la misma que en Apocalipsis 4 y 5, va al templo, aquí no se desplaza a ningún sitio, sino que se queda en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo la gloria de Dios ya está en su propio templo. Esto será una idea muy importante para comprender los temas que vienen a continuación. De modo que la visión del trono y del cordero de Apocalipsis 4 y 5 ocurre en la época de la Odisea, en el templo de Dios, en el cielo.